definición de pit final, fases y subfases de minado, ¿no? Iniciando con lo que es pit final, el pit final está relacionado con la envolvente que vamos a generar del algoritmo de Lerchi-Grossman, ¿no? Que tenemos en esta zona de acá. Digamos que esta es la envolvente que yo he generado el algoritmo de Lerchi-Grossman. Para eso, ¿qué es lo que he utilizado? He utilizado la información geológica, geotécnica, de procesos, metalurgia, finanzas. Luego esto genera una optimización con los algoritmos, he calculado el cutoff rate o la ley de corte y he generado mi envolvente. Bien, pero el pit final no es la envolvente, porque acá yo no tengo como, es como un hueco, digamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que considerar la parte geotécnica para que yo pueda hacer mi diseño operativo. O sea, digamos que puedo hacer para cambiar rampitas, puedo ir diseñándolo y iré diseñando en base a los ángulos que yo tenga por sector geotécnico. Pero para ello es importante tener las condiciones estratégicas y operativas. Para que yo pueda hacer mi diseño, tengo que saber cuánto es el ancho de la rampa, qué tipo de equipos de acarreo voy a usar, porque no es lo mismo usar un camión, tal vez volquetes de 30 cubos, a usar un camión 980 Komatsu, ¿no? Que te mueve 300 toneladas. Entonces también depende de la dimensión de tu mina. Y por ende, esto está relacionado con el ancho de la rampa, ¿no? Aparte de esto, tengo que saber los desacoples entre rampas y todos los parámetros operativos para que yo pueda diseñar mi pit final. ¿Ya? Pero solamente en lo que refiere al pit final. Cuando vayamos a ver en el siguiente, cuando ya hablemos de lo que son fases de minado o pushbacks, acá tenemos qué cosa. Que vamos a usar el mismo algoritmo de Lerchi-Grossman, ¿ok? El mismo algoritmo de Lerchi-Grossman, pero en los softwares existe algo que le llaman el revenue factor. ¿Qué es el revenue factor? El revenue factor es un factor, como su nombre lo dice, que va a multiplicar a los precios con los que yo estoy estimando. Entonces, digamos, si para yo hacer mi corrida de Lerchi-Grossman yo he usado, por ejemplo, en oro, un valor de $1000 por onza de precio de oro, el revenue factor lo que va a hacer es multiplica a este precio por un porcentaje. Digamos, yo tengo revenue factor 0.1, quiere decir en un escenario donde mi oro vale $100 por onza. Revenue factor 0.5, un escenario donde vale $500 la onza. Entonces te da escenarios diversos y te pone en escenarios donde el precio fuera más bajo y por ende tienes que buscar una secuencia de extracción que aún siendo el precio bajo te dé o te resulte económico la extracción de este tajo. Entonces te va generando diversas envolventes, ¿no? Entonces te va generando envolventes de esta forma, ¿no? Concéntricas. Eso es lo que le llaman los pits anidados. Y cada uno de estos pits tiene información de qué. Esto de acá son tonelajes, ¿no? Esta parte de abajo es tonelaje de mineral y esta parte de arriba es tonelaje de desmonte. Y esta línea negra es lo que son los BAN o el NPV. Entonces, una de las formas básicas para determinar fases de minado en base a esta metodología es ver los saltos que existen entre tonelajes de fases, ¿no? Por ejemplo, acá, como acá están las líneas azules resaltadas, vemos saltos, ¿no? Digamos, acá se comporta un poco lineal y acá hay un salto. Un poco lineal, salto. Lineal, salto. Entonces, esos de ahí serían a priori mis fases de minado, pero no necesariamente van a ser las fases de minado porque también tiene que tener una estructura operativa en cuanto a anchos de minado, ¿no? Y acá, por ejemplo, podemos ver de un modelo cómo, por ejemplo, se distribuiría mi fase 1, fase 2, 3, es como que envolventes concéntricas, ¿no? Y vamos a responder algunas preguntas, son varias. La confiabilidad de la información del bloque, cómo influye para calificarse como recurso o reserva. Bien, en este punto, el tema de los recursos, ustedes saben, lo más utilizado es el código York, ¿no? Tenemos los recursos medidos, indicados e inferidos. Esto en base a la cantidad de información que tenga circundante. Bien, entonces puede ser el tema del número de muestra, distancia de la muestra, etc., pero se clasifican esos tres en base al criterio que se esté utilizando para hacer eso. Bien, eso de ahí, digamos que el modelador o el geólogo ya te lo entrega como input. Este bloque tiene código 1, que es medido, código 2, si es que es indicado, y código 3, si es que es inferido.
Dentro de lo que es reservas, cuando tú ya corres tu valorización, lo que es el recurso inferido simplemente no entraría en tu reserva. Tú solamente vas a correr tu reserva o digamos tus recursos que son inferidos, por más que tenga una ley interesante de metal, pasarían a ser desmonte, porque por un tema de confiabilidad de información, como tú lo mencionas, no entrarían en la reserva, solamente lo que son los recursos medidos e indicados pasarían a correrse dentro de lo que es la evaluación del cono, del Chi-Grossman, para que se pasen a hacer reservas, ¿no? A ver, otro. Operativamente, la voladura repercute en el ángulo final del talud. ¿Cómo impacta económicamente en mis planes de mediano y largo plazo? Es que tú la voladura es una parte operativa, o sea, sirve para hacer la construcción de la mina. Pero esto, ¿a qué sigue? Sigue a un diseño que previamente se ha estudiado, ¿no? Entonces, el ángulo final del talud, si bien es cierto, está hecho por la voladura, porque la voladura finalmente es la que va a generar el ángulo real que va a generar en el tajo. Eso de acá tiene que venir en base a un diseño, o sea, no es que la voladura va a hacerse de una forma que no se va a respetar el ángulo, ¿no? Si bien es cierto, la voladura no va a quedar exactamente el ángulo, pero debe quedar más o menos el diseño, porque toda voladura se hace basado en un diseño de perforación. Y este diseño de perforación está basado en una fase o subfase de minado. Y esta fase o subfase de minado tiene atrás de esto todo un estudio geotécnico que ha determinado cuál es el mejor ángulo para poder llegar al diseño. Entonces, si es que no se estuviera cumpliendo, hay ciertas técnicas de voladura que se pueden aplicar para un poco mitigar esto, ¿no? Tal vez si yo tengo un ángulo de 70 grados, pero mi roca es muy mala, yo aplico precortes a 90 grados. Y el momento de mi pala minar, por el mismo material, de repente ahí ya llego a 70, ¿no? O sea, hay formas de controlar eso, ¿no? Pero es una variable que podemos controlar dentro de la parte operativa. ¿En qué momento se definen los equipos que vas a utilizar para el minado? Esto, digamos, ya se puede definir completamente cuando ya haces tu estudio de prefactibilidad, ¿no? En un estudio conceptual, tú puedes tener una idea inicial, haces tu valorización, haces todo tu flujo de caja y normalmente se hace en base al benchmarking del tamaño de yacimiento. Digamos, si mi yacimiento en cuanto a reservas es grande, lo más común es que yo use equipos de 15 metros, con bancos de 15 metros y equipos grandes, ¿no? Las palas hidráulicas 60-60 en CAT o 4100 XPC, ¿no? Pero ya con la factibilidad, digamos, con la prefactibilidad ya tengo más información y ahí tal vez podría hacer un ajuste y me diga, ¿sabes qué? Tal vez el banco no es óptima y bajémosle un poco, hagamos una corrida y tal vez con una corrida con un banco más pequeño me da mejor beneficio. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Entonces hago la evaluación con un banco más pequeño y por ende uso equipos más pequeños, ¿no? Es algo un poco iterativo, pero donde ya se define esto es en el prefactibilidad y en la factibilidad ya queda finalmente, ¿no? A ver, el ancho de banco también lo determina el equipo a usar. ¿Eso está relacionado con la cantidad de reservas? El ancho de banco. No, el ancho de banco está determinado por lo que es el IRA. Y el IRA, o el ángulo interrampa, obedece a una evaluación geotécnica que se ha hecho previamente con softwares que simulan cómo sería el comportamiento eh, de esa zona, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un BFA, o sea, el ángulo de cara de un talud, si yo quiero llegar a un ángulo promedio interrampa de 43, tiene que generarse un valor X de ancho de banco. O si es que de repente ese ángulo es muy parado, mi ángulo IRA tiene que ser más echado porque la simulación que se hizo me da que puede caerse. Entonces, como es más echado, el ancho de banco va a ser mayor. Entonces, esto corresponde a una evaluación geotécnica. Y de esta forma es como se generan los pulls. Entonces, tengo inicialmente los pits anidados que se generan en base al algoritmo del Archie-Grossman, como les comenté. Tengo el pit 1, pit 2, pit 3, pit 4, pit 5, pit 6, pit 7, hasta el pit n. Y digamos que yo determino que esta envolvente roja, va a ser mi pit final. No necesariamente es el pit final que yo he corrido, ¿no? Y normalmente este de acá, el pit final,
tiene revenue factor que vale 1. O sea, este multiplica al precio y este me genera con 1. Entonces, como les dije, le pongo un ejemplo, ¿no? Si digamos que mi precio base es $1000, si yo tengo revenue factor 1, el precio seguirá siendo $1000. Digamos que el PIT 1, yo lo corro con un revenue factor de 0.2. Entonces, el precio para este PIT chiquito va a ser ¿de cuánto? De $200. Entonces, ¿qué pasa acá? Me da una condición en la que yo tengo que generar y yo tengo que hacer que este PIT, esta envolvente pequeña, sea rentable, a pesar de que el precio está bastante bajo. Es por eso que la envolvente sale chiquitita. Y de repente con el PIT 2 trabajo con un 0.4, o sea, $400. Entonces, así sucesivamente, los PITs anidados son concéntricos, digamos, y van creciendo, ¿no? Van creciendo. Pero ojo, si ustedes ven acá, si ustedes ven acá, las envolventes de pizza anidados no son exactamente iguales a las fases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, en este sector, yo veo acá que el ancho es bastante delgadito. Entonces, esto como fase de minado no me va a permitir que yo lo mine en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que adecuar mi fase y tengo que hacerla operativa. ¿Bien? Acá como ven, aquí dice fase 4, ¿no? Entonces, ¿esto de qué depende ya? Primero es la parte de valorización, la parte del algoritmo, pero esto de acá va de la mano con ¿qué? Con parámetros técnicos. Ángulos entre rampas, ángulos de catch berm o catch bench, lo que decía las bermas, ancho de caminos, pendientes máximas, ancho máximo de fases por número de palas, ángulos de talud. Y con eso recién yo puedo sacar unas fases o un diseño de fases o pushbacks que ya yo puedo plasmar en la realidad. ¿Ok? Porque estas de acá simplemente son envolventes. Y estas de acá ya serían las fases con las que yo voy a trabajar para hacer mi plan de minado y por ende para seguir el secuenciamiento de cómo yo voy a explotar esta mina de tajo abierto. ¿Bien? Bien, acá tenemos la secuencia lógica de cómo iría del modelo de recursos. Vamos al modelo económico, hacemos los pits anidados y luego hacemos los pushbacks o hacemos las fases, ¿no? Entonces acá vamos a ver, espero que sí puedan ver el videito. Bien, ahí vamos a ver, bueno, este de acá es inicialmente, es digamos un yacimiento que se ha estimado geológicamente, bueno, van a ver ahí seccionalmente cómo está distribuido, digamos, un modelo de bloques. En la parte central vemos lo que le consideran como mineral de una forma visual. Luego de esto, ahorita vamos a ver, esto es lo que les decía que son pits anidados, ¿no? Entonces, concéntricamente, esas van creciendo, ¿ven? De ahí genera otra envolvente, otra envolvente, otra envolvente, otra envolvente, otra envolvente, y van avanzando concéntricamente. Y eso es lo que le llaman cuando revenue factors, ¿no? Ahí lo pueden visualizar.